estamos en nuestro segmento de la teleconsulta, ya lo hemos recalcado acá en el programa y es bien sabido que una buena alimentación ayuda al desarrollo del ser humano en general, pero estudios realizados también han enfatizado el impacto positivo en la salud sexual, tanto femenina como masculina. Hoy nos vamos a enfocar en la salud femenina y para hablar de este tema está con nosotros la doctora Yamilet Moreno, ginecóloga y nutricionista, porque todo también radica en la alimentación para que nuestras hormonas estén equilibradas. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto. Mucho gusto. Muy bien, hablemos de este tema, enfoquémonos en este desequilibrio hormonal, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuándo es que nuestras hormonas andan alteradísimas? ¿Lo podemos ver en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? Los desbalances hormonales son muy frecuentes y están determinados principalmente por lo que comemos, por cómo gestionamos el estrés, si dormimos o no dormimos de 7 a 8 horas de forma reparadora. Pero ¿qué es lo que pasa con el equilibrio estrógeno-progesterona? Que nosotros tenemos que tener un orden y una sincronía a lo largo del ciclo menstrual de prácticamente estas dos danzarinas, ¿verdad? Lo que es el estrógeno y la progesterona, y cada una de ellas juega un papel importante en la salud femenina. Y nosotros reconocemos dos fenómenos pues en la salud femenina, principalmente lo que es la menstruación y lo que es la ovulación, pero precisamente la ovulación es el fenómeno madre. Si una mujer no ovula pero menstrua, ese es un desbalance. Lo ideal es menstruar y ovular. Ovular es el quinto signo vital de una mujer. Igual se monitoriza como se monitoriza la menstruación. Entonces una mujer puede reconocer que está desbalanceada si tiene ganas de comer mucho dulce, si retiene mucho líquido, sobre todo en los tobillos y en la cara, en las manos, en la fase premenstrual. Si está acumulando grasa, sobre todo a nivel de la cintura, si tiene ciclos menstruales cortos, largos, con ausencia menstrual, si no hay estigmas de ovulación, si esta paciente tiene dolor durante el proceso de la ovulación o tiene sangrados durante el proceso de la ovulación, significa que tiene un déficit de progesterona. También hay otros signos de desbalances hormonales, como es el acné, la caída del cabello, la piel seca, la disminución del apetito sexual, la resequedad vaginal en mujeres jóvenes, así como también las infecciones vaginales a repetición son algunos signos de desbalances hormonales que están asociados a factores que nosotros estamos haciendo de forma incorrecta, como es la alimentación, usar antibióticos sin probióticos, automedicarse las infecciones vaginales, por el estrés excesivo, la gestión inadecuada de las emociones. Una bajada de peso súbita también podría ser un indicador que nuestras hormonas están mal. Sí, una bajada de descenso de peso de forma rápida, eso desordena el equilibrio estrógeno-progesterona. La naturaleza es sabia y entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Prioriza la supervivencia de los otros órganos y paraliza, por así decirlo, la función hormonal tanto de los ovarios como de la glándula hipofisiaria, y eso puede traer a una persona irregularidad menstrual, incluso hasta ausencia menstrual. Ok, vamos a hacer acá una pausa en la parte que decía de la libido, que se ve muy afectada, ¿no?, en la mujer, que es un tema que casi no se aborda, ¿no? Porque muchas veces el que tiene el placer por lo general es el hombre, pero por algunos estigmas la mujer calla. Y esto de la libido tiene muchísimo que ver con algunos alimentos, el hecho de que no tenga la persona, la mujer, un apetito sexual. Sí, la libido se entiende como el apetito sexual acorde, ¿verdad?, a la edad, a la historia matrimonial, ¿ya?, y al estado hormonal de la paciente, porque lógicamente posparto la libido está disminuida, entonces se va adecuando, ¿verdad? Tampoco la libido es siempre igual, es variable porque está influenciada por los alimentos, por el estrés, si dormís o no dormís, y por los medicamentos que ingerís. Pero de forma general hay alimentos
que vienen a contribuir al equilibrio estrógeno-progesterona. Y los alimentos que contribuyen al equilibrio estrógeno-progesterona son precisamente los alimentos que contribuyen a la salud de la microbiota intestinal y de un grupo de bacterias bien específicas que se caracterizan por metabolizar el estrógeno y la progesterona. Ese equilibrio entre el estrógeno y la progesterona está regulado en una fase digestiva, que es a través de esas bacterias buenas, y también en una fase hepática. Entonces, cuando la persona come alimentos ricos en harinas de trigo, azúcares refinados, alcohol, grasas saturadas, sobre todo grasas y frituras que vienen en alimentos ultraprocesados, y ese es su patrón alimentario, esa paciente va a tener, por supuesto, un daño a la microbiota, un daño a ese grupo de bacterias que se llama estroboloma. Entonces se aumentan los estrógenos malos, recirculan a nivel hepático y van a ir a estimular los distintos receptores que nosotros tenemos, tanto de estrógeno como de progesterona, y eso va a traer cansancio, ansiedad, disminución del apetito sexual, dolores menstruales más fuertes, se distiende el abdomen durante el proceso de la menstruación. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando bien el estrógeno ni la progesterona. Cuando usted eso lo mantiene sostenido en el tiempo, entonces va a haber una alteración ginecológica, ya que de acuerdo al órgano que es estimulado de manera anormal, va a producir una alteración. Por ejemplo, si usted mantiene un patrón así, significa que usted está produciendo más estrógeno malo, y ese exceso de calorías también se le va a convertir en exceso de grasa, y a partir de la grasa también, no solo los ovarios producen estrógeno, la grasa produce un estrógeno que se conoce como estrona, que es un estrógeno malo, por así decirlo. Sí. Entonces, que es bien importante que nosotros reconozcamos que los alimentos van a ser el mejor aliado en la salud femenina para mantener ciclos menstruales regulares, menos retención de líquido, mejor estado anímico. Entonces, el estrógeno y la progesterona están a lo largo de los 28 días, pero el estrógeno comanda los primeros 14 días y la progesterona los otros 14 días. Ellas van bailando una danza ordenada, sincronizada, para dar origen finalmente a la ovulación, ¿ya? Y que la persona pueda embarazarse. Si la persona no se embaraza, entonces el endometrio, que también es estimulado por estas dos hormonas, se descama, y a ese proceso se le llama menstruación. La ovulación es diferente a la menstruación. La ovulación es el proceso en donde se elige un folículo a nivel ovárico estimulado por estrógeno y progesterona y otras hormonas que se llaman hipofisiarias, FSH y LH, para dar lugar a ese óvulo maduro que se va a romper. Entonces, cuando ocurre la segunda fase, disminuye el estrógeno y comienza a subir la progesterona. Entonces, hay mujeres que ese fenómeno de ascenso y descenso de las hormonas no se da. Entonces, esa mujer tiene disminuida la libido, tiene resequedad vaginal, no ve el típico moco en clara de huevo en sus días fértiles, puede ver un sangrado o un dolor durante el periodo de la ovulación. Y todo eso es por deficiencia de progesterona. Ok, y este baile de hormonas también tiene mucho que ver en el temperamento y en el carácter. Sí, tiene que ver muchísimo ese descenso de progesterona que se da en algunas mujeres, en lugar de aumentarse en la fase segunda del ciclo, puede darle estados anímicos como ansiedad, depresión, que pueden variar desde leve hasta severos. Sí. Y eso tiene que ver porque los neurotransmisores involucrados en la salud mental, como la serotonina, el GABA y otros, ¿verdad? También participan neurotransmisores importantes como el magnesio y la progesterona. Al haber un descenso de la progesterona, pues va a haber un estado anímico y que puede variar, o sea, desde cambios leves de irritabilidad hasta lo que se conoce como el síndrome premenstrual disfórico, que es aquella paciente que 10 días antes o 7 días antes de su regla experimenta cambios anímicos bruscos, de depresión, ¿ya?
de que no quiere bañarse, de que no quiere levantarse. Hay un grupo de mujeres que experimentan eso. Y hay un grave problema también con la pareja, porque si la pareja no está al tanto, ¿no?, de esta situación o no conoce muy bien el estado anímico de su esposa, ahí vienen los conflictos, que anda de un humor un día, anda de otro humor. Y en la adolescencia también me imagino que se dan estos cambios. Ahí la lucha es los padres. Sí, esos cambios, por eso el reto que tenemos el ginecólogo de hoy es hacer que la mujer se empodere de su quinto signo vital, que es el proceso de la menstruación y la ovulación, reconocer que a lo largo de este ciclo, ya sea en la fase proliferativo, en la fase secretora o en la fase primero 14 días, segundo 14 días, van a haber cambios en tu cuerpo que van a depender de los niveles hormonales, y esos niveles hormonales van a depender de lo que comes, si estás en insomnio, si estás en estado de ansiedad, si no gestionas correctamente las emociones y si tenés deficiencia de micronutrientes involucrados en el proceso de elaboración de las hormonas. Así como, por ejemplo, si usted no tiene falta de magnesio, si tiene falta de vitamina C, si tiene falta de potasio, eso le va a marcar un desbalance en sus hormonas. Así también lo que es el daño a la microbiota. La microbiota es bien importante porque son billones y billones de bacterias que viven en el intestino grueso, y hay un grupo de ellas que se encargan de producir el equilibrio estrógeno-progesterona. Entonces, ¿qué pasa? También ahí se produce el 90% de la serotonina, se produce el 40% del GABA, de la serotonina se produce la melatonina, que es la inductora del sueño. Entonces, ¿qué pasa? También ahí nace el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener una microbiota sana, y esa microbiota sana te la va a producir los alimentos antiinflamatorios, frutas, leguminosas como el frijol, la tortilla, todas las carnes, la grasa buena, el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de coco, las semillas, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, las semillas de lino, las semillas de linaza, las semillas de calabaza. Todo eso es bien importante porque esas semillas tienen varios son densamente calóricos y tienen varios nutrientes que vienen a favorecer el equilibrio estrógeno-progesterona. Igual los pescados azules, ¿verdad? Silvestres, pequeños, libres de mercurio. ¿Por qué? Porque todo eso está basado en grasa buena. Sí, más adelante de hecho vamos a hablar ya de la alimentación concretamente, las porciones y todo eso. Antes de continuar con esa parte, doctora, hay mujeres que tienen altos niveles de testosterona, ¿sí, verdad? Que se refleja en el vello, hay unas que tienen bigotito, incluso hasta he visto que tienen barba. ¿Qué pasa con esta hormona en la mujer? Esa hormona en la mujer existe, pero está en títulos bajos y se produce a partir del mismo colesterol, y del colesterol también se origina el estrógeno, la progesterona, las testosteronas y otros andrógenos, y incluso las suprarrenales también dan origen pues a las hormonas. Entonces, cuando la testosterona está elevada porque hay un desbalance, pues ese desbalance podría ser exceso de estrógeno, poca progesterona, aumento de testosterona, aumento de insulina. Entonces, al haber un desbalance, ese desbalance va a provocar aumento de la testosterona, y entonces eso se le conoce como hiperandrogenismo. Es decir, las hormonas masculinas están sobreexpresadas desde el punto de vista bioquímico, porque podés hacer exámenes de laboratorio y encontrarlos elevados, o clínicamente se puede manifestar como acné en el pecho, en la espalda, en la cara, vello que puede ocupar desde aquí hasta toda la zona o en la espalda. O en la espalda, en la zona de los pechos, alrededor de los pezones, alrededor del ombligo y en la parte entre las piernas. Entonces, a veces la gente cree que el vello grueso es porque mi mamá así es. Herencia. Así es. Pues no, esa es una expresión muchas veces de exceso de testosterona, así como también otras cosas de exceso de testosterona podría ser la caída de cabello, sobre todo cuando se sitúa en la parte central
ya que se llama alopecia androgénica, porque prácticamente aquí hay pérdidas, ¿verdad? Esto de las expresiones clínicas es variante, hay gente que le toca formas leves, a otros les toca formas severas, entonces lo importante es no es normalizar la caída de cabello, normalizar el acné, el exceso de vello. ¿Por qué? Porque estas expresiones de desbalances hormonales tienden a ser progresivas en el tiempo. O sea, eso le iba a preguntar, ¿se ve afectada la parte fisiológica de la mujer? ¿De qué forma? Fisiológicamente se ve afectado porque no solamente es la parte estética, sino que esa mujer tiene problemas para ovular, y si no ovula tiene un desequilibrio hormonal, puede ser subfértil, puede ser infértil, puede tener trastornos en el estado de ánimo, puede tener otras enfermedades de dominancia estrogénica. Puede tener resistencia a la insulina, que es una de las causas más frecuentes de aumento de testosterona en la mujer, ¿verdad? La resistencia a la insulina y la testosterona alta son uno de los criterios del síndrome de ovario poliquístico y de la obesidad asociada a resistencia a la insulina. Entonces va más allá, la resistencia a la insulina, la obesidad va a traer consigo complicaciones metabólicas como prediabetes, hígado graso no alcohólico, diabetes. Así es, y la resistencia, colesteroles altos, etcétera. Entonces va más allá de que no reglo, no ovulo. Ya me está costando perder peso y lo estoy ganando a nivel de la cintura y se me brota la cara y tengo vello aquí, allá, por todos lados. Tengo patillas, entonces también hay otros indicadores clínicos, por ejemplo, de desbalances hormonales, como es el oscurecimiento de la parte del cuello, de los codos y aquí entre los nudillos. Ya, generalmente eso está muy frecuente en personas obesas que están asociadas con resistencia a la insulina y que también pueden tener entidades de dominancia estrogénica. Exacto, que a eso se le denomina acantosis, ¿no? Acantosis nígrida. Ok, sí, así es. Entonces, doctora, bueno, aparte de estos problemas hormonales, ¿no?, que tienen las mujeres, ¿se puede identificar cuáles son los tratamientos, cómo podemos balancear esas hormonas? Pero me lo va a contar luego de esta pausa comercial. Ya volvemos.